titulares. TCJ solicitó orden de captura para el presidente Javier Milei por el caso del avión de Entrasur. Asamblea Nacional aprobó acuerdo en rechazo a las actuaciones de la Eurocámara. Gobierno español se desmarca de cualquier coacción contra Edmundo González. Primer ministro de Haití prometió elecciones en noviembre del 2025. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. TCJ solicitó orden de captura para el presidente Javier Milei por el caso del avión de Entrasur. Tras la solicitud efectuada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el Tribunal de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas emitió la orden de captura contra el presidente argentino Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich, como principales actores del decomiso del avión venezolano-iraní de Entrasur, en un hecho ocurrido durante el mandato de Alberto Fernández, destacando que los funcionarios son acusados de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Al respecto, a través de un comunicado, el gobierno argentino rechazó las órdenes de captura, indicando que lo sucedido ya había sido resuelto por el Poder Judicial. Asamblea Nacional aprobó acuerdo en rechazo a las actuaciones de la Eurocámara por intromisión en asuntos de Venezuela. Luego que la Eurocámara decidiera otorgar el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que repudian la decisión del Parlamento Europeo. El mismo lleva por título Acuerdo en repudio a la grosera intervención en los asuntos internos de Venezuela. Tras la propuesta presentada por la diputada Blanca Caut, quien calificó la acción como vergonzosa, señaló además que pretenden tratar al país como una colonia bajo su dominio. Vale resaltar que dicho acuerdo, además de rechazar la posición del Parlamento, exige sea respetada la voluntad del pueblo de Venezuela y solicita al Europarlamento a abandonar planes contra el país, solicitándoles que se centren en la violación a los derechos humanos que se registran en su frontera. El gobierno de España aseguró que no está implicado en las negociaciones que sostuvieron el ejecutivo venezolano y Edmundo González Urrutia. El ministro de Asuntos Exteriores europeo, José Manuel Álvarez, dio instrucciones directas al embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el ex candidato presidencial para que la decisión de salir del país fueran totalmente de él. Álvarez recalcó que el gobierno de España no participó en ningún tipo de negociación ni en la redacción, concepción y elaboración de algún tipo de documento que hayan podido establecer las autoridades venezolanas con González Urrutia. El canciller también agradeció al líder opositor haber defendido la verdad, tras desmentir haber sido coaccionado por el gobierno español para ser trasladado y asilado en ese país. Urrutia señaló que todas las gestiones de su traslado fueron supervisadas por el ministro español, el cual se aseguró en todo momento por su bienestar y libertad de decisión. Un grupo de venezolanos residentes en España presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral. El escrito recayó sobre el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que se encuentra estudiando la querela para determinar si la admite a trámite. El abogado que representa a los denunciantes, Ricardo Miracle, señaló que esta acción judicial es pionera al ser impulsada directamente por personas físicas sin intermediarios.
Según el jurista, estos ciudadanos han sufrido amenazas por parte del gobierno venezolano y tuvieron que abandonar su país de origen para buscar refugio en otra nación. Además, consideran que Zapatero ha desempeñado un papel clave al ser partícipe de los delitos contra los connacionales. A nivel procesal, la Audiencia Nacional tiene competencia para enjuiciar a Zapatero por sus actos en Venezuela, amparándose en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga jurisdicción a los tribunales españoles para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional cuando los responsables son ciudadanos españoles. La Organización de las Naciones Unidas celebró la decisión de Argentina de permitir la entrada al país austral y regularización de migrantes venezolanos que tengan sus documentos vencidos. Distintas organizaciones que trabajan por el beneficio de los migrantes señalaron que esta medida se trata de un régimen especial innovador para refugiados y migrantes. Representantes de estas organizaciones destacaron que Argentina ha dado un paso muy importante para reconocer los desafíos que enfrentan los migrantes de Venezuela, quienes en su mayoría no tienen documentos. Activistas afirmaron también que esto promueve el desarrollo profesional de los migrantes y que beneficia a Argentina al fomentar la inclusión social y además se beneficia con una población trabajadora que contribuye al crecimiento del país. Esta medida entrará en vigor a partir de este 20 de septiembre y tendrá una validez de 90 días que pueden ser renovados. Su principal propósito es brindar protección y soluciones duraderas, permitir residencias temporales y permanentes para ciudadanos venezolanos con pasaporte y cédulas vencidos por hasta 10 años. La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes en Venezuela indicó que la situación actual en cuanto a la educación no es alentadora, a pocos días del inicio del periodo escolar 2024-2025. La presidenta de la Federación indicó que el regreso a clases ocurre en condiciones precarias y señaló que hay problemas de infraestructura, incertidumbre familiar, deserción de docentes y estudiantes. Nancy Hernández afirmó que muchas familias no están en condiciones de reanudar las actividades porque no tienen recursos para hacerlo, y además indicó que no hay indicios de discutir la convención colectiva docente por parte del Ministerio de Educación. También destacó que no hay garantías del funcionamiento del programa alimentario escolar, ya que no se garantiza la cantidad y la calidad de la comida porque las proteínas son escasas. La representación de FENASOPADRES recordó que el gobierno nacional firmó un acuerdo con China para la construcción de 3.000 escuelas y aún no se sabe si el contrato se cumplió o si se está cumpliendo. En Venezuela se registran fallas en el suministro eléctrico que afectó a varias regiones del país. En la red social X, usuarios reportaron fluctuaciones del servicio eléctrico en varias zonas de los estados Anzoátegui, Lara, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Falcón, Guárico, Apure, Zulia, Barinas y Portuguesa. En la ciudad de Caracas y parte de Miranda, algunos sectores que se vieron afectados fueron Alta Florida, Bellomonte, Los Palos Grandes, Altamira y Guatire. Los ciudadanos señalan que en algunas zonas la fluctuación duró 1 hora, mientras que en otras fue de 4 horas. En la parroquia El Paraíso de Caracas reportaron que una vez se restableció el servicio eléctrico, el agua llegó sucia y con mal olor. Desde el pasado 30 de agosto, las fallas en el sistema se han incrementado, luego de registrarse un apagón nacional que dejó a gran parte del país sin electricidad. Gobierno regional en Miranda inauguró el Parque Recreacional Conopoima para la práctica de 14 disciplinas deportivas. Un proyecto ejecutado a través de la Gran Misión Venezuela Bella, en donde 25.000 metros cuadrados fueron convertidos en un espacio para la sana recreación y el esparcimiento familiar. Parque Deportivo Conopoima, desde este espacio se puede visualizar pues lo que es el apoyo del gobierno bolivariano, porque esto es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, que ha permitido pues que se construyan espacios que permiten la práctica de deportes alternativos, si se quiere, para la juventud venezolana. 1093 plazas ya se exhiben a nivel de todo el país, 540 parques y bueno, centros como este, tenemos ya más de 200 a nivel nacional. Es importante señalar que en la construcción del Parque Conopoima se incorporó asociaciones deportivas y atletas destacados para que estos espacios estuviesen apegados a normativas y estándares requeridos para la práctica profesional.
Bueno, tenemos dos espacios bien importantes que son los polideportivos que estamos recuperando en lo que es la urbanización Cecilio Acosta, conocida como El Paso. Tenemos dos polideportivos, los cuales van a engranar elementos que nos va a permitir el desarrollo de actividades deportivas colectivas, como lo es por ejemplo el béisbol infantil, el fútbol, la práctica del fútbol sala. Vamos a tener la cancha de fútbol sala con las medidas oficiales aquí del Estado Miranda. El alcalde Farid Fraya explicó que en el Parque Conopoima se contará con el primer parque para mascotas con una clínica veterinaria abierta las 24 horas del día. Asimismo señaló que laboran en la recuperación de espacios acuáticos y otras instalaciones deportivas con miras a ser inauguradas en el aniversario de la capital mirandina. El primer ministro de Haití reiteró su intención de realizar elecciones generales en noviembre del 2025. Los incendios forestales en Ecuador dañaron más de 23.000 hectáreas en menos de un mes y Uruguay se mantiene en alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Gary Conille explicó que las elecciones permitirán restablecer la seguridad, ayudará a los desplazados por la violencia a volver a sus hogares, se reactivará la economía y serán cambios necesarios en la Constitución. Sin embargo, alertó que el camino tendrá numerosos obstáculos y las reformas necesarias requerirán trabajo duro y sacrificio por parte de todos los haitianos, por lo que habrá que dar muestras de una gran capacidad de resistencia. Conille también advirtió que la corrupción está prácticamente generalizada y la violencia ha devastado las instituciones, a lo que se suma la falta de un liderazgo estable que ha llevado a una parálisis total del gobierno, privando a los ciudadanos de los servicios básicos. Los incendios forestales que se han registrado en los últimos 27 días en Ecuador han afectado más de 23.400 hectáreas en 21 de las 24 provincias del país, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Desde el 23 de agosto al 18 de septiembre se habían registrado más de 1.337 incendios forestales en Ecuador, lo que representa 284 más en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los incendios forestales se han registrado en las provincias andinas y actualmente hay 12 en situación de actividad y 4 que ya han sido controlados. Uruguay mantiene todo su territorio bajo alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. El último reporte presentado sostiene que existe una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable que afecta al país suramericano. De acuerdo con esto, 14 de los 19 departamentos del país, entre ellos Montevideo, se encuentran bajo alerta naranja, 1 bajo alerta amarilla y los 4 restantes mantienen ambas alertas. El ejército de Israel lanzó más de medio centenar de bombardeos contra varias zonas del sur del Líbano, en medio de la creciente tensión en el país, según lo informó el canal de noticias de televisión Al-Manar, perteneciente al grupo chií libanés Hezbollah. También se confirmó una serie de ataques aéreos contra las zonas situadas en la región de Yezine, bastante alejada de la frontera común, pero dentro del radio de acción ya empleado anteriormente por el Estado hebreo. Esta es la segunda ola de bombardeos contra el sur del Líbano en la semana, después de que el ejército israelí anunciara otra campaña contra 30 plataformas de lanzamiento y otras infraestructuras pertenecientes a Hezbollah. Según una encuesta publicada este jueves, la carrera a la Casa Blanca sigue empatada, a pesar de que la vicepresidenta y candidata demócrata a las presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris, debatiera mejor que el exmandatario y candidato republicano Donald Trump. La vicepresidenta recibió valoraciones mucho más positivas por su desempeño en el debate que Trump, con el 66% de los votantes encuestados que anotaron que la demócrata lo hizo bien, mientras que el 40% alabó el desempeño del magnate. Además, la mayoría de los votantes de todos los grupos raciales, edades y niveles educativos, entre ellos los votantes blancos sin estudios universitarios, que suelen ser el grupo demográfico más fiel hacia Trump, dieron a Harris una calificación positiva. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.